Contratado por el gobierno chileno, el alemán Hans Steffen llegó a Chile el año 1889 para organizar la enseñanza de la geografía y fortalecer la noción del Estado en las nuevas generaciones. Steffen revelaría pronto una nueva faceta, la de explorador, para develar, entre otros secretos de la Patagonia, el misterio de los grandes ríos que surgían más allá de la cordillera para desembocar en el Pacífico. Desde la conformación de los estados nacionales, tanto Chile como Argentina han buscado clarificar sus fronteras. En el caso chileno, Hans Steffen es mandatado en una tarea crucial, la búsqueda del lago perdido. El misterioso lago Puelo había sido buscado sin éxito por las exploraciones anteriores a la de Steffen. El lago desagua hacia el Pacífico cruzando la cordillera y recibiendo luego el aporte del río Manso. Después de un largo camino, el río Puelo desemboca en el estuario del Reloncaví, zona costera en la que pueblos y localidades aún guardan el recuerdo de la reciente colonización. Desde la zona donde nos encontramos, Cochamó y el estuario del Reloncaví a mis espaldas, durante décadas antiguos troperos han utilizado la ruta trasandina para transportar ganado. En este caso, Steffen inicia su recorrido hacia lo que vendría siendo la zona del Bolsón. En el momento de los viajes de Steffen, la actual provincia argentina de Río Negro tenía aún fuerte presencia de mapuches y tehuelches, quienes seguían siendo los principales conocedores de los pasos cordilleranos. Para descifrar las claves de esa época, buscamos en la tradicional feria de la localidad de El Bolsón al historiador local Ernesto Mayori. Ernesto, ¿cómo está? Cumplió con el rol de trabajar para las comisiones de límites, así como para Argentina fue el perito Moreno, sabemos que para el lado de Chile, contratado como geógrafo. Por lo que yo he visto en mis trabajos de campo, las incursiones de Steffen llegaron hasta bastante adentro del territorio, incluso al medio de la meseta patagónica, en la zona del río Senger. Sé que paró en la casa del poblador Botello, en una época en que costaba muchísimo llegar y mucho más desde el lado del Pacífico. Sin embargo, cuando cuenta su trayecto a la altura más o menos del paralelo 45, se encuentra con una senda abierta por las marcas del hacha de las comisiones argentinas que habían avanzado como él hacia el otro lado. Eso le permite a la altura del paralelo 45 entrar con un poco más de facilidad que, por ejemplo, en esta zona. ¿Y qué dificultades podrían significar para un explorador del siglo XIX adentrarse a la Norpatagonia argentina o chileno-argentina en este caso? Bueno, hay que reconocer que más allá de la calidad de geógrafo y exploradores que tenían estos extranjeros, contaban con la ayuda de vaquianos, en este caso chilenos, que conocían la zona a la perfección porque eran crianceros transhumantes y ellos venían y volvían a su territorio todo el tiempo por pasos que ellos conocían. O sea, uno puede destacar la acción de estos exploradores, pero no hay que olvidar el caso de los vaquianos, que es importantísimo. Sin ellos, todo un trayecto y un tiempo de exploración podía haberse vuelto mucho más complejo. Mucho más grande que la odisea que fue. Exactamente. En la zona del Manso, que es lo más cercano acá y es lo que lo trae a este valle, la dificultad que tuvo es encontrarse con toda una zona de bosque incendiada, no hacía mucho tiempo atrás, y durante mucha parte del trayecto él va relatando de que no solo le falta agua, lo cual acá en Cordillera es medio extraño,
porque todo está tapado y sepultado en ceniza y además terminan respirando polvo de ceniza a un punto en que directamente le dificulta el avance. Claro. Y en esta suerte de los vaquianos que van a ayudar a Stephens, en este caso Sí. nuestro explorador, también están estas tradiciones orales y las bitácoras jesuitas. Digo yo, tradiciones orales, antiguos tehuelches o pollas, y posteriormente los jesuitas que en el siglo XVI, XVII y XVIII, ¿cierto?, son los que potencian estas rutas transcordilleranas, esta esencia de lanzarse al otro lado de la cordillera y pues bien Está explorar, bien. ¿no? Pero no hay que olvidarse, con respecto a una supuesta tradición oral, que si hay algo que se callaba la boca el pueblo originario era exactamente por dónde estaban los pasos. Tiene toda la razón. Porque en las Molucas, en las capturas que hacían, que venían de Chile para acá, para llevar gente a trabajar a las minas y todo eso, una de las cosas que menos les interesaba a esta gente era que se supiera cuáles eran los pasos. Sí. Exactamente, los jesuitas descubren algunos de los pasos, como el de los Buriloches, que no es el mismo que el paso Zamoré, va bordeando más el Tronador y toda la zona de lagos, y la muerte de algunos de estos jesuitas sucede por querer forzar ese interés en saber qué es lo que hay un poco más allá, cuáles son los pasos, y cuando se niegan los pueblos originarios es cuando ellos pierden la vida. Claro, y en esta idea de la transhumancia y la historia transcordillerana, finalmente, que conversábamos anteriormente, esa suerte de cómo la construcción de los estados nacionales nos vienen a imponer límites entre chilenos y argentinos, que nos divide la historia y nos divide el territorio patagónico. Exactamente. ¿Cuál vendría siendo el rol del historiador, de usted como historiador acá en la zona del Bolsón, para revitalizar un poco la historia, pero no la historia de Chile norpatagónica y no la historia de Argentina norpatagónica, sino que la historia finalmente de esta gran región cultural, que es la Norpatagonia y finalmente la Patagonia chileno-argentina? Bueno, un poco el rescate de un comercio histórico que se dio toda la vida exactamente de este a oeste y de oeste a este. Así como todos los años Calfuncurá, su gente cruzaba la cordillera por distintos pasos a la altura del Neuquén y llegaba a la provincia de Buenos Aires a comerciar toda la industria del poncho, algo importantísimo hasta antes de la llegada de los ingleses, incluso para la gente de la colonia, porque el poncho vestía a colono, a criollo, a español, a nativo, todo. Recuperar un poco toda esa cosa del comercio y de la transhumancia cordillerana y lo que significaba el malón en esa época, porque era una empresa que no era solo de saqueo, sino era una forma de poner todo el estamento indígena en movimiento. Toda la familia participaba, hasta los chicos, las mujeres, todo, y era una forma de ponerse de igual a igual con la sociedad colonial para poder después negociar. Fíjate vos que para cuando Chile tiene esta estrategia de colocar a los alemanes en el sur como una forma de que penetre el capitalismo en una zona donde no existía, en la Araucanía, todo este malón, todo este comercio de ganado que iba de Argentina hacia Chile lo aprovechan ellos, absorben ellos, sí. Incluso en la época de la Guerra del Pacífico, con todo lo que significa la construcción de arneses, monturas, toda la talabartería, toda la industria de la curtiembre que viene con ello. Un poco la tarea del historiador es desmistificar esta historia del colono progresista, que sin él no hubiera existido nada. Claro. Y por otro lado, revalorizar todas estas rutas y todo este comercio que ni siquiera fue suplantado cuando los ingleses cambian todo esto y con el ferrocarril hacen que el comercio vaya de oeste hacia la costa para sacar los productos por Viedma, ¿no? Por Viedma y por la zona atlántica. Y hay otra cosa que quiero destacar con respecto a esta zona. Cuando se abre la senda del Manso, que causó mucho conflicto con Chile, porque fue abierta exactamente en un momento en que no había que innovar, estaban ya las comisiones de límites trabajando para después
informar a los británicos y que se decidiera qué era Chile y qué era Argentina, los ingleses acostumbraban a sacar el contrabando de ganado por la senda del Manso, lo faenaban en el frigorífico de Cochamó y desde ahí lo exportaban a Europa sin declarar y sin pagar ningún impuesto. Y exactamente hacían lo mismo los galeses que ya estaban instalados en la zona de Chubut con todo el excedente de trigo que salía por la zona del Mati. Nosotros continuamos nuestro trabajo, tenemos que todavía ir a otros sectores de esta ruta de Stephens, así que lo dejamos. Gracias. Muchas gracias. A la mañana siguiente seguimos el curso del río Manso, avanzando entre paisajes estremecedores rumbo a la frontera que hoy separa a Argentina y Chile, el mítico Paso El León. En el lado chileno no hay camino habilitado para vehículos, por lo que seguimos a pie hasta alcanzar el balseo del río Manso. Aquí un bote habilitado gratuitamente por el Estado chileno contribuye en algo a moderar las condiciones de extremo aislamiento de quienes viven como colonos en este rincón de la cordillera. Vamos hasta la casa del señor Valderas. ¿Lo ubica? Sí. ¿A cuánto estamos en caminata? ¿Tiempo? Una hora. Pero con trámite de receta. Allá es más complicado ir el tema del paso. De soberanía en el lado chileno es clave dentro de la política de Estado Nacional. En este caso, la construcción de una identidad para nuestros jóvenes es importante, por eso la asignatura de geografía toma especial relevancia durante el principio del siglo XIX y ya adentrado el siglo XX. La Escuela Rural Soberanía es ejemplo de aquello. El Paso El León es resguardado por un pequeño contingente de carabineros en el retén fronterizo, presencia policial que se mantiene todo el año, incluso en medio del crudo invierno cordillerano. Estimado, muy buenos días. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Social Painel por acá, un gusto saludarlo. Muchas gracias. Dígame, ¿en qué lo podemos ayudar? Estamos en el Paso El León. Exactamente, En nuestra Paso travesía. León. Sí, en nuestra travesía. ¿Cuántos años tiene este retén acá? Mire, el retén fue construido en el año 1958. El antiguo retén. El antiguo retén. El antiguo retén. Y este es del año 1983. El antiguo retén se quemó. Ya. Se quemó y entonces se hizo este retén, como le decía anteriormente, en el año 1983. Bien, y acá nosotros hemos venido en época estival, donde el paisaje es espectacular, ¿cierto? Único. Claro. Mira, pero los otros 11 meses, los ¿cómo otros 11 es meses estar acá? es complejo, complicado para todos, para la gente que vive acá, como nosotros mismos, ya que es muy lluvioso, mucha nieve y bastante hielo. Y cuando les toca ya salir, ir en sus días libres, ir a la ciudad y están en junio, Bueno, ¿cómo lo hacen para salir? Bueno, son peripecias. Ya. Son peripecias porque nosotros, por este lado de Paso El León, nosotros no tenemos camino para vehículos. Nosotros tenemos que hacer un trayecto, como que la mayoría de los pobladores, tenemos que transitar por territorio argentino. Y ahí se nos complica, porque el territorio argentino hay bastantes lugares donde es imposible de repente pasar por los desbordes de los ríos. Y hay veces que uno queda aislado. Después de visitar lo que queda aún en pie del histórico primer retén construido en Paso El León, seguimos nuestro viaje junto al vaquiano Fabián Valderas, que nos invita a conocer la vida de las familias al interior del valle. ¿Bien, don Fabián? Sí. Excelente. ¿Cómo estás? Gusto conocerlo. Sí, pues no sabía que venía más atrás de nosotros. Sí. ¿Cómo estamos para la ruta hoy día? Estamos bien nomás acá. Eso, ¿cuánto nos espera? No, 45 minutitos. Ah, muy bien. Es primera vez, esto tenés que grabarlo. Sí, ¿cómo? Sí,
Sí, ahí. Vamos. Eso. Bordeamos el río León y cruzamos un territorio marcado por el aislamiento. Aquí un simple trámite en un servicio público significa días de camino por estrechos senderos, caminos donde a veces tenemos incluso que esperar a un costado para permitir el paso de otros viajeros. El sacrificio de la vida en Paso el León se hace evidente en cada casa y rincón del valle y contrasta con la amabilidad de las familias del lugar. En casa de Fabián nos recibe su padre, Andrés Valderas, descendiente de los primeros colonos del valle y antiguo tropero que trabajó desde muy joven en los arreos de ganado, desafiando los peligros de los senderos de la montaña. Y eso lleva los niños, yo no sé qué. Pásalo. Ella es mi mujer. En la web. Don Andrés, La vida. la vida Cuando yo me empecé a criar, aquí, en esta misma tierra, exacto, ¿cómo fue esa infancia? mi madre sembraba de todo, Para poder sobrevivir día a día. exactamente. Ahí comíamos catuto, comíamos milcao, y el catuto se hacía del trigo que sembramos. Ah, lo invitamos a recorrer un poco Y- mientras nos cuenta su historia. Y había molinos. Eran esos molinos de piedra, ¿o no? Con agua, dos piedras Dos grandes. piedras que redondas. molen, ¿no? Y bueno, y ahí mi mamá iba a moler trigo y ese era el pan que comíamos. Muy bueno, sí. Nos comentaba que su primera casa, aquí, Eso, Esa que- es un resto que un hay, resto que hay por que no, el resto se pa- pa cubrió recua- todo. y no, y yo creo que sirve para recordar la historia, Eh, contarle a los exact- nietos, miren, exactamente. esa era mi primera casa, Claro. ¿cierto? Oiga, ¿y cómo eran esos momentos desde niño? ¿A qué jugaban? ¿Cómo se educaban? ¿La mamá era la que la educaba a ustedes, cierto? Como para las primeras letras, ¿cómo era eso? Sí, y el año 45, de repente apareció un profesor, Ah, usted tenía 5 años. 5 años. Se llamaba Ramón Barría, el Ya. profesor. ¿Y no se acuerda dónde venía él? Ese hombre me dijo a mí que era, bueno, estuvo enseñando en el río, en Pueblo, pongámosle en Pueblo. Ya. Y de ahí se vino a Paso el León. Pero era una escuela muy pobre, Humilde. una escuela humilde ¿Y total. usted iba a esa escuela? Y yo de puro empeñoso que fui, yo me voy a la escuela, le dije a mi mamá de 5 años, pero no, sin matrícula. Ah, Y, claro. y él me admitió. Excelente. Él me admitió y tuve tan buena suerte que tuve una memoria tan buena que me agarró un cariño que estudiaba 2-3 horas y pasaba alguno de acá y me arrancaba y me venía para mi casa. Era un Oiga, ¿y usted se venía a caballo a los 5 años? a pie íbamos a la escuela. Ah, ya. Y a patita pelada porque no teníamos zapatos, no conocíamos zapatos. Oiga, y cuénteme, después usted ya va creciendo y nos comentaba que a los 17 años hizo su primer viaje a Cochamó, A Cochamó y hasta Puerto Montt a sacar mis papeles. sus papeles. Sí. Y cuénteme, ¿cómo fue eso del el primer viaje? ¿Cómo es que se da cruza la cordillera finalmente por el Paso al León hacia Cochamó?
Pasamos, salimos de acá, pasamos por el Correntoso, subimos al lago Vidal. ¿Ya? Y queda detrás de esta cordillera? Detrás de esta cordillera, pero la trajinamos por acá, por acá. Bueno, llegamos al lago Vidal y se juntó la tropa, que fueron 49 animales. 49 animales. Sí. ¿Y usted ya como arriero? Yo era ¿Esa fue arriero. como su primera experiencia? Era ya la primera experiencia que hice. Bueno, y salimos de ahí, pero ya llevábamos como 3-4 días de viaje. ¿Cuánto se demoró el viaje total? El viaje hasta el mismo Puerto Montt de caballo, 15 días. 15 días. 15. ¿Y cómo lo hizo para descansar, dormir en las noches? ¿Cómo fue eso? No, dormíamos en la pura monturita tal ¿Sí? como esta que está. Y ahí la botábamos y íbamos ¿Esta? durmiendo esa misma montura. ¿Y con esta misma acampaban en la noche? Acampábamos en la noche y hacíamos la camita, la tropa la teníamos por allá y al otro día... Y esto lo hicieron claramente en verano. En verano, Claro. en verano se hacía. Claro, claramente. Y bueno, claro que la ruta de Puerto Montt a Cochamó no había ruta, Ya, era puro güey de caballo. ya. Y cuando llegaba a Ensenada, del retén de Ensenada, más allá venía la ruta. Ya. Antes de eso era puro camino. O sea, de ustedes aire. bordeaban el estuario, básicamente, el estadio. y de ahí pasaban por Ralún. Cruzábamos el río Petrohue en bote, Y de ahí en bote se iban para... todo. Los caballos nadaban 200 metros en el río Petrohue. No me digas. Sí, pues, así fue la historia, por eso que lo tengo de recuerdo. Claro. Y de ahí, desde el río Petrohue hacia... Pura huella. a pura huella, hasta Puerto Vara. Hasta Puerto Vara. Y de ahí al sur a Puerto Montt, a la Y- feria de Puerto Montt. A la feria de Puerto Montt. Ya, porque Puerto Vara igual tenía feria. Sí, no, pero ¿por qué no le gustaba ir? Es que el otro hombre era de Puerto Montt, el otro que llevaba animales. Ya, ok, comprendo. Y entonces él tenía un patrón en La Paloma, que ahora es pueblo. Sí, ya es Ahora Puerto pueblo. Montt, ya, claro. Todo es pueblo. Todo es pueblo. Y ahí en un fondo echamos la tropa y los caballos. Así que los caballos estaban recontra seguros. Ya. Y ahí vendían y después se venían cargados para acá, ¿o no? ¿Traían algunos víveres, algo? ¿O cómo era el regreso? No, el regreso fue diferente, ¿Cómo fue eso? porque él vendió la tropa ¿Mm? y los pusimos a bailar. Eso. A tomar, a bailar, no había peligro de, ¿cómo es? Como delincuencia. No había nada, así que éramos señores, salíamos una parte y lo íbamos a otra, y por ahí alojamos, bueno, después quedamos medio no sé cómo, porque estuvimos una semana en una sola casa, a cada uno con su mujer. ¿eh? Eso. Llega el momento de despedirnos de la familia Valderas y de Andrés, el antiguo vaquiano de Paso León y patrimonio vivo que guarda las miles de historias de los antiguos troperos de los senderos cordilleranos. Dejamos atrás la zona del río Manso y regresamos hacia el estuario del Reloncaví. Esperamos volver pronto con más aventuras e historias en la próxima temporada de Exploradores de la Patagonia.